Este es el podcast 23 grados. 23 grados. Una producción de prosati.com. Hola, hola, muy buenas noches, tardes, días, madrugadas, sea la hora en que nos estén escuchando. Una disculpa, pero tuvimos unos detallitos, técnicos, no técnicos. La novela no acabó a la hora que dijeron y no sabíamos si María Juana siempre sí se va a quedar con Jorge Alberto. Sí, no ¿Qué sabemos. opinas tú, Ches? ¿Quién sabe? Se quedó como muy a la expectativa. Yo digo que sí se queda con él. Yo no sé. No, yo digo que se la gana el otro, ¿Sí? ¿Juan Alberto? Alberto Ese Castro. es el problema, que los dos se llaman Juan. Pero bueno, Pues por eso ya les dice veremos. Uno Juan es a Juan los dos. Carlos y el otro es Juan Alberto. Sí, tiene un punto, ¿eh? Pues ¿por qué no se queda con los dos también? ¿Se vale la poligamia en el cristianismo? Mm. No se pierda el siguiente capítulo. ¿Cómo nos despiden de nuestras iglesias? Sí. ¿Cómo no, no durar mucho en el ministerio? Exacto. Sí, eso podría ser bueno. Y bueno, y lo importante es que ya están aquí, gracias a los que ya están conectados. Saludamos al pastor Daniel Cruz, como siempre, puntual, Pastor siempre. Hola, hola. Ahí déjenme Daniel. quitar esto. Estaba ahí como que... Sorry, es que hace mucho que no usábamos este de tres. Y ya no me acordaba que tenía que ser algo. También la pastora Yolanda Hernández ya está por ahí. Muchas gracias por vernos Pastora Yolanda. sintonizarnos. Hola, hola. También el buen Marco Hernández también está. Muy bien, Hola, Marquito. Marquito. Ay, sí, hola, Marco. Marquito, Marquito. Hola, Marquito. Ay, sí. Marquito. Marquito. Cosito. Hola, Miguito. Marquito. Pues sí. También, Marco, te queremos, Marco. Sí, sí, te No, queremos. no de la misma forma que Ches, Harto que te queremos. pero te queremos. Y bueno, ya estamos por acá y vámonos directamente al tema. ¿Cómo la ven, chicos? Directo, porque ya es Y tarde. ya, Directo y sin escalas. Directito, vámonos. Vamos, como pueden ver en el título, que ahora sí salió, pero no salió, pero primero salimos mal, el chino y yo contando de los tenis y quién sabe qué cosas. se escuchó todo. Sí, pero bueno, no dijimos, creo yo, nada incoherente, Cosas que no. No, no dijeron nada. pero ya Está bien. veremos. Quién sabe, ya ni sabemos. Y se escuchó lo del tema, ¿no? Igual y sí, Ajá, eso sí. Sí, eso Sí, sí. se estaba escuchando. poquito, pero bueno, Interesante. no importa. Ya está spoileado, así que, bueno, en YouTube, ¿no? En YouTube salió un poquito después por un problema técnico, precisamente. Pero vamos a hablar de la Santa Cena, ese tema raro. Para los que no conocen muy bien algunas cosas que se hacen dentro del cristianismo, les podrá sonar un poquito raro eso de Santa Cena. Pero por eso lo puse con un nombre que a lo mejor algunos pueden identificar un poquito más, que es la Eucaristía. Un tema que se usa también en algunas religiones y a otras cosas, a otras religiones se le conoce como la Cena del Señor, la Última Cena y algunas otras cosas que les pueden asignar. Así que vamos a hablar de un evento que ocurrió precisamente antes de la muerte de Jesús, que tiene un significado muy profundo, pero que a lo mejor muchos de nosotros o no lo conocemos por no leer la Biblia o porque simplemente nos lo enseñaron de una manera diferente. Y queremos tomar este tema porque para nosotros es bastante importante. Y si, como siempre he dicho, si viene en la Biblia, es por algo. No es nada más para que lo tomemos a la ligera. Así que vámonos primero con algunas reflexiones, algunas cositas que creo que es interesante conocer. Santa Cena es, como les decía, el evento que para muchos marcan como la última cena. Y no es la escena del cuadro de Leonardo da Vinci. Eso es algo que se imaginó un artista que está muy perrón. O sea, sí, pues ese cuate es otro Sí, a otro nivel. nivel. Sería bueno también hablar del arte la religiosidad, pero bueno, ese sería un buen tema para otra ocasión. No ocurrió exactamente como está ahí.
De hecho, dudo mucho que hubieran tenido una cena de ese tipo, una mesa de ese tipo, y qué incómodo sería haber estado sentado de esa manera. Así como que pónganse así para la foto, pues no, 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 no había. Yo creo que hoy, aún con hoy en redes sociales, creo que sería demasiado incómodo esa situación. Pero bueno, recreando esa cena, venía una celebración que se le conocía como la Pascua, que era recordar cuando el pueblo de Israel fue liberado por Dios del pueblo egipcio. Entonces, Dios dio la orden de que se recordara este evento por medio de una celebración que era la Pascua. Ellos tenían que comer pan sin levadura, vino y hierbas amargas. Cada uno de los símbolos tenía un significado que, bueno, no vamos a ver lo de la Pascua, pero coincidió y iban a celebrar también ese evento con Jesucristo, sus apóstoles. Estando en esa cena, Jesús da una pequeña orden y empieza a repartir el pan y el vino y hace un compromiso, hace un pacto con sus discípulos, diciéndoles de que el pan que iban a comer y el vino que iban a tomar tenían un simbolismo, tenían una representación. El pan iba a representar el cuerpo de Jesucristo que iba a pagar por nuestros pecados, que iba a ser azotado, molido, como es el pan. El pan, cuando entra en nuestra boca, es molido, es totalmente triturado para que lo podamos pasar, que era un simbolismo de lo que le iba a ocurrir a Jesucristo pocas horas después de que acabaran la cena. Y el vino representaba su sangre. Vamos a ver un poquito rápido más adelante el significado que tienen estos dos eventos y por qué los apóstoles, a pesar de que les decía Jesús, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, no se sacaron de onda de que, pues, ¿qué le pasa al Jesús? No, ya, 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 creo que ya. Demasiado vino por hoy, vámonos a dormir. No, 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 no era por eso. Tiene un significado un poquito más profundo. Y el pan sin levadura, para los que a lo mejor no conocen esta situación, no es suavecito como lo conocemos. Si no tiene levadura el pan, es durito, es como si fuera una galletota. Hagan de cuenta. Ya obviamente depende de qué tan grande y qué tan grueso lo hagan. Y pues durito, digo, suavecito no lo es bastante duro. Por lo mismo, para representar esta parte de que fue molido el cuerpo de Jesús por nuestros pecados, en pago por culpa de nuestros pecados. Entonces, los pongo en esta situación. Y esto venía, algunos dicen que es un mandato de Jesucristo, no lo es. Simplemente lo dijo, haced esto en memoria de mí, como una observación. Algunos lo pueden tomar como mandato, algunos lo pueden tomar como una sugerencia. Y hay una serie de discusiones que no, también creo que no tendría caso entrar en esto. Pero sí nos queremos referir al asunto de esta situación. Ahora, creo que todos hemos escuchado muchas cosas sobre este evento, lo que se le conoce en el mundo del cristianismo como la Santa Cena. Y queremos compartirles algunos de ellos porque a lo mejor te puedes identificar con alguno de ellos o puedes escuchar algunas de estas situaciones curiosas, raras, que en algunas religiones o algunos movimientos dentro del cristianismo pueden suceder. Así que vamos a compartir con ustedes algunas, no todas porque, híjole, no, si nos tardaríamos aquí analizando Bueno, cada una, pero ¿qué queremos hacer con esto? Y aquí viene como que el disclaimer. No es criticarlos, no es señalar algo que no es, sino es darnos cuenta de que dentro de todas esas prácticas y manifestaciones podemos sacar cosas interesantes, pero hay algo que creo que no se nos debe de olvidar y es lo que queremos tomar en cuenta el día de hoy, ¿ok? Sino qué cosas interesantes has oído, escuchado o visto en este tipo de celebración. pues una de las cosas interesantes, eh, la diferencia que, por ejemplo, en mi caso, he estado en dos iglesias en las cuales llegué a participar de esto, de esta, ¿cómo se puede decir? Pues sí, de este proceso. Y me llama la atención que se lleva a cabo de diferente forma, ¿no? En una iglesia, pues los únicos que podían formar parte eran los
que ya se habían bautizado, ¿no? Los que ya tenían un tiempo en la iglesia ya se habían bautizado. Y en la iglesia donde estoy ahorita, le llaman de comunión abierta, ya que cualquier persona se puede decir que puede participar. Obviamente se dan recomendaciones, pero algo que también a mí me causa como que esa parte de la diferencia es que los niños también participan, ¿no? Es una de las cosas que en lo particular sí he visto dentro de la iglesia. Hay, por ejemplo, formas, ¿no? En cómo tú la puedes llevar, ¿no? Algunos la hacen con jugo de uva, otros lo hacen con vino, no sé si con vino, ¿no? Las piezas, como ahorita explicabas, ¿no? Lo que ellos utilizaban, este, igual, ¿no? Unos los hacen antes de iniciar el servicio, o en algunas ocasiones en la otra iglesia hacían un servicio especial, ¿no? Para participar de lo que estamos hablando, que es la cena del Señor, ¿no? Y sí, cosas que de repente te pones a pensar, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito dentro de llevar esta práctica? Pues como bien lo dijiste, ¿no? Recordar y tener presente que Jesús murió por nosotros, ¿no? Y la importancia que tiene. Yo creo que eso es una de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante, la importancia que tiene el participar, ¿no? Sí. Sí, esa parte es interesante la que mencionabas de los niños, de tener ciertos requisitos que tendríamos que tener para poder participar de ella. Algunos lugares lo ponen, son distintos. Ahorita vamos a hablar también un poquito de esos requisitos y vamos a analizarlo. Obviamente todo conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, Ches, misma pregunta. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has visto? ¿Qué... Hola a todos. Pues bueno, tocando este tema, una de las cosas que se practican en la iglesia en donde yo asisto es justo el recordar, ¿no? El sacrificio que el Señor hizo por nosotros y que tuvo que haber un derramamiento de sangre para redención de nuestros pecados. Entonces, nosotros lo tomamos como ordenanza. En el caso de mi iglesia, pueden participar las personas que estén bautizadas bajo la misma fe y orden. Y pues también se hace la invitación, ¿no? Se explica por qué razón, para que nadie la tome así como de nada, solamente porque se me antoja. ¿No? Nosotros también ocupamos elementos similares a los que sí no mencionaba. Ocupamos una galletita y también ocupamos juguito de uva. Pues al final solamente es representación, ¿no? Pero lo importante de esta celebración es recordar cuál es el objetivo de por qué tomarla y no nada más como algo que se hace como de moda, ¿no? Sino entender todo el detrás de. Entonces, si todavía no te queda muy claro por qué se hace y qué iglesias lo hacen y por qué se permite y a quiénes sí se le permite y a quiénes no, creo que este es un buen podcast para que puedas entender, y si ya tú lo haces, pero tal vez no han quedado unas cosas claras, bueno, este es un buen momento. Y si todavía no lo haces y ni siquiera tienes idea de por qué se hace o cuál es la diferencia con una iglesia católica, quédate con nosotros que este tema te va a gustar. Exacto. Y aún si eres de la Iglesia Católica, creo que también hay veces que, según recuerdo, tengo un vago recuerdo, obviamente, porque viejo, hashtag viejo. Cuando hice mi primera comunión nos explicaron, porque en teoría es el preparación para poder tomarla, pero sinceramente nunca la entendí. Más no sabía que tenía que decir algo cuando iba a tomarla, y estando enfrente dije que ojalá yo escuche qué dicen los de enfrente, que no tengo ni Para idea de decir lo lo que, mismo. para decir lo Sí, mismo, y así como que luego qué hago. No sé, seguramente la persona que enseñó esa parte lo explicó, pero o yo no fui, no puse atención, que creo que ha sido lo más seguro. Yo digo que es la segunda. Sí, yo también, porque todo el mundo lo dijo y lo hizo, así que yo dije, ching,
¿En qué momento me perdí? Seguramente estaba viendo al crush del momento, de ahí, la chica más guapa del catequismo, pero bueno, quién sabe. Chiste es de que no. Bueno, también un poquito platicándoles yo, las cosas que pude ver. Digo con pena que he estado en varias congregaciones como congregante. Digo con pena porque los que han permanecido desde hace mucho tiempo en ella, en un lugar, créanme que padre, ¿no? Porque no se han contaminado de quién sabe cuánta cosa como yo lo pude hacer. Y básicamente hubiera sido padre que dijera, es que Dios me mandó, Dios me movió de un lugar a otro. Nah, fue porque era bien rebelde y si no me gustaba algo me iba. El punto es de que también vi esa parte en la que nos estaban comentando tanto Sino como Ches, de que ponían ciertas restricciones para algunas personas. Yo siempre me preguntaba el por qué. Algunos me decían es que es para que lo entiendan bien. Yo digo, pero pues yo la puedo tomar y todavía no entiendo bien qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, dónde está. Y esta vez sí estaba poniendo atención. No me había, ni me había explicado cómo estaba eso. Veía que leían unos versículos, que siempre los leían los mismos, que ya no los aprendíamos de memoria. Oraban, tomaban los elementos, que eran jugo de uva también, una galletita, igual, y se hacía este rito, esta representación, ¿no? De aquel momento, ¿no? Pero realmente yo no conocía mucho esto. Y aun cuando ya leí la parte de la Biblia donde venía esta situación, no me quedaba claro cuál era la situación. Algo que quiero agregar aquí es de que también había una advertencia muy seria a que lo hicieran de manera incorrecta. Algo que se le llamaba como tomar la cena indignamente. En Ujú, primer lugar, cuando leí Sí. por primera vez, yo no sabía que eso venía en la Biblia. ujú, Y si viene, el apóstol Pablo lo menciona en una de las cartas a Corintios. Y yo sí. decía así como que, ah, caray, ¿y eso cómo es? ¿Por qué? ¿Dónde? Y aquí sinceramente la primera duda que me saltó, y a lo mejor a muchos de ustedes, o también a algunas otras, bueno, todos los que nos estén escuchando, era de que pues, Dios es tan mala onda que nada más por tomar equivocadamente un jugo de uva y una galletita Ya. nos va a castigar, vamos a Chan, chan, tener chan, problemas. chan. Es ahí donde ya me empezaba a preocupar esta situación de como que, "Ey, no que no debemos de, los ritos no son tan importantes, pero en este sí te pones medio crazy, así como que, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está esta situación? Hasta mucho después lo entendí y interesante, no tenía nada que ver con tomar jugo de uva o galletas en cierta situación. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a hablar de eso. Y otras prácticas también extrañas de que, por ejemplo, si no nos mencionaba que en su iglesia pueden participar los niños. En donde yo estuve en algunos lugares, era así como que casi, casi condenación a los niños si lo hacían, más a los papás, obviamente. Si no te bautizabas no lo podías hacer y hablamos del bautismo, ya saben. Aquí en la descripción les va a estar apareciendo el episodio del bautismo si lo quieren ir a checar, qué es, por qué y toda esta situación, ¿no? Ujú, Y todo un buen de cosas que, la verdad, yo soy una persona que está muy peleada con los ritos, con las tradiciones, muy, muy peleado, para bien o para mal, como quieran hablarlo. Y este era uno de mis traumas, y esto ya es muy personal. Eh, no entendía, lo evitaba a cada rato, cuando en las congregaciones donde estaba se les olvidaba, se les pasaba o dejaban pasar mucho tiempo, yo era feliz porque no entraba en estos conflictos. Cuando empezaron a decirlo, empezaban estos conflictos. En el instituto normalmente no se hace por ciertos motivos, por lo menos en los que yo estuve, en como eran transculturales y transdenominacionales, no se acostumbra por las prácticas, podrían tener algunos problemas doctrinales y no queremos llegar a este problema. Normalmente evitamos tocar ciertos temas o hacer ciertas cosas para no entrar en debate de alguna cosa, entre ellos precisamente la Santa Cena. Y algo que me llamó mucho la atención es cuando entré a dar clases en este último instituto, no se practica, pero sí se enseña el significado. Y creo que esa es la parte que creo que a muchos nos ha faltado hacer, no en un instituto,
porque seguramente en otros también lo hacen. Más bien yo creo que a toda la iglesia en general, a todas las personas que participamos en una congregación, en una iglesia, en un auditorio, donde quieran llamarle, que hacemos este acto y esta representación que se nos ordenó, que se nos recomendó Jesucristo en esta situación. Y ahorita van a ver por qué yo no creo que sea una orden, pero sí es una excelente recomendación. Y bueno, vamos a entrar ahorita en detalle con esa parte, ¿no? Dicen los tres. Rápidamente un mensajito por aquí llegó de Juanita Barrera. Buenas noches, Dios les bendiga. Saludos desde Torreón, Coahuila. Wow. Saludos Hola, desde Coahuila. Juanita. Dios Qué les bueno que bendiga. estás con nosotros por acá. Ahí. Es que se me olvida que no estoy en mi set normal, perdón. Ahí está su comentario, Juanita. Qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, vamos a ver esta situación. Esto de la Eucaristía, realmente la iglesia primitiva no lo practicó hasta mucho tiempo después. En primera porque era muy complicado. Estamos hablando que dentro del siglo primero y casi la mitad del siglo segundo, la iglesia era bastante perseguida y no había congregaciones como tal. Obviamente, si te están persiguiendo, no vas a abrir un templo grande, un lugar grande donde tenga el nombre de aquí estamos los cristianos, vengan por nosotros. Pues no sería ni como que, Pues sí. no sería muy sabio y digo, obviamente no era así, sino al contrario, se escondían y todo esto. Entonces la celebración de la Cena del Señor era un poquito complicada, ¿no? Era algo, no es porque no quisieran, es porque no podían. Cuando llegaban a hacerlo, lo hacían en secreto, lo hacían ocultos, y es aquí donde vino un problema enorme con esta práctica. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan cómo que era un simbolismo de Jesucristo que decía, tomad esto, en la parte que dice, este es mi cuerpo, hablando del pan, Ujú. este es mi cuerpo que es molido por ustedes, y esta es mi sangre para salvación de todos, para salvación y perdón de sus pecados. Cuando se hacía esta práctica y había algún, por ahí invitado no deseado, algún nuevo, por así decirlo, empezaron a decir, ¿qué está pasando? Estos cuates están cometiendo canibalismo y están tomando sangre, ¿no? ¿Qué es eso? Están comiendo el cuerpo de Cristo, que es la ¿Qué es? parte que están viendo, ¿qué están haciendo? Entonces, pues, a todos los problemas que tenían los cristianos, agréguenle el que los confundieran con caníbales y con prácticas un poquito antihigiénicas aún para aquella época, estaba complicado, ¿no? Y era un complejo, algo muy, muy complejo. Ahora, vamos a hablar un poquito de cuál era la representación de eso. En aquella época había pactos que se celebraban. No había obviamente un notario público, ni iban con el registro público de la propiedad y todas esas cosas. O sea, no había ninguna situación así. Sí había leyes, sí ibas ante un juez, sí ibas hacia algunas situaciones, pero estamos hablando del siglo primero. Pero mucho antes, Dios crea un pacto con alguien llamado Abraham. Lean por ahí la historia, muy interesante en Génesis, y van a darse cuenta de este pacto. Pero les menciono rápidamente qué pacto hizo Dios con Abraham. Le dijo que iba a hacer de él y su descendencia una nación próspera, una nación bastante fuerte y que iban a ser llamados el pueblo de Dios. Una promesa bastante padre, bastante interesante. Pero Dios es alguien que no lo deja todo a la ligera o lo deja así nada más, porque sí. Dios es alguien que nos muestra por diversas maneras que Él está comprometido con algo, que Él va a cumplir su palabra. Y para no hacer algo nada más así de palabra, por así decirlo, que sinceramente yo creo que bastaría con eso, pero Dios no es así. Por algo todo hay un tema todo con la redención y todo que no muchos a veces no comprendemos o no alcanzamos a dimensionar. Trató de hacer un ejemplo práctico con Abraham diciéndole voy a sellar este pacto, voy a, como dicen, presentarlo a notario público para que todos estén de acuerdo que lo que estoy haciendo es legal y que me voy a comprometer a cumplir mi palabra. ¿Qué es lo que hizo? Pues hizo una representación del pacto en aquel entonces. Es un poquito grotesco, pero en aquel entonces así se sellaban los pactos. Así se hacía un pacto entre una persona y otra. ¿Qué es lo que hizo Dios?
me manifestó por medio de una visión a Abraham, una práctica que se hacía comúnmente allá en la que se tenía que usar unos animalitos sacrificados y que tenían que usar la sangre para poder sellar ese pacto. Dios hizo, lean por ahí la historia, es un poquito gráfica, no la pienso decir aquí por muchas razones. Algunos que están escuchando seguramente han tomado mi clase de pactos y pacto de sangre, que ya lo saben, que es una muy buena clase. Y es un poquito gráfica la representación, no la voy a poner por esta situación, ustedes disculpen, pero lo hizo, involucraba el derramamiento de sangre. Cuando Abraham vio esto, inmediatamente dijo, ok, Dios se está comprometiendo, entonces yo debo de cumplir de la misma manera. ¿Por qué? En aquellos entonces, el no cumplir un pacto afectaba no solamente a ti, porque ahora es muy cómodo, y lo pongo entre comillas obviamente, de que tengo una deuda con el banco, pero me muero, pues ya mi familia se libró, hasta yo ya me libré, ¿no? De hecho, por eso muchos fingen su muerte, que también es completamente ilegal, pero acá no, no bastaba con que murieras, se quedaba la deuda con tu familia, y creo que en unas culturas todavía sigue pasando eso. Aquí en México así es, ¿no? Te mueres y te quitas de ese problema. Pero acá no, lo seguía hasta la segunda y la tercera generación. Era algo que no podías librarte. O sea, aunque te murieras, pues qué bien, pero tu familia tiene que pagar algo que tú ya te comprometiste. Y se hacían diferentes representaciones para quedar un vestigio de que se había sellado ese pacto. Como les decía, no había un notario que pusiera su sellito o algo así, ¿no? No había nada de ese tipo. Entonces, ¿qué hacían? Hacían una representación para que esto significara que el pacto estaba sellado, para que el pacto se iba a cumplir, un compromiso de las dos partes. Y esto es importante porque precisamente es lo que hizo Jesucristo con sus apóstoles. El decir, vamos a sellar un pacto. Y usó una representación, que fue la Santa Cena, lo que se conoce como la Eucaristía también, ¿no? Hicieron esta situación, esta representación, y ese pacto se comprometía Jesucristo a cumplirlo de parte de Dios y nosotros también a cumplir ese pacto. Y aquí quiero que resaltar esta parte. Jesucristo se estaba comprometiendo, pero también nosotros nos comprometíamos a lo que también implicaba ese pacto. Muchas veces vemos que ese pacto nada más es de Dios hacia nosotros, pero ¿qué creen? Un pacto va de dos vías. Y ahí es donde viene el detallito. Y ahí es donde vamos a entender un poquito más. Hago una pequeña pausa porque escribió el hermano Eloy Hernández. Hola muchachos, buenas noches, buenas noches. Buenas Hermano noches, Eloy, Hola, ¿cómo pa. está? Ay, sí, hola Pablo, mi papá me está bien. Ay, que espérame, tengo que hacer un comentario que no tiene nada que ver. Pero ¿recuerdan cuando dijo, yo soy fan de Chess? No era Ujú. mi papá. Era mi hermana que se coló y lo escribió. Oh, pero es que tu papá Mi tiene papi sentido no me común. quiere. Tu papá tiene sentido Sa- común. sa- Bueno, ya sa- continuamos. Bueno, Y ya si no lo sabes de qué estamos hablando, regresa a ver el podcast que va a estar en la descripción. pasado, no me acuerdo cuál es, luego me lo pasas. Pero Bueno, bueno, escucha a todos. escuchen Pasado. todos para que vean dónde Ches se le ve claramente dónde se le rompe el corazón. Pero bueno, Es más, ya cuando podamos meter sonidos, ahí quiero que aparezca el de la flauta. Ti, di, 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 di. Ya. no produzcas, Ches, ¿eh? Ay, perdón, Yo soy encargado de eso. Bueno, perdón. entonces esta parte de esta representación fue importante por este motivo. Tenía que haber una representación de ese pacto. Ahora, no era un pacto nuevo, era el mismo pacto que le había puesto a Abraham. Y tú dirás, ¿por qué? Porque el pacto no acababa en que iban a ser una nación muy grande, iban a ser bien famosos, iban a tener muchas riquezas y todo esto. No, en todo el pacto implicaba algo más importante. Y esta era una promesa de Dios que decía, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Y así como que, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esta situación? Estaba hablando precisamente del sacrificio que iba a hacer Jesucristo por el perdón de nuestros pecados, para nosotros hacernos hijos de Dios. Ahora sí, pueden ir al capítulo anterior y van a ver que vamos a dejar aquí en la descripción también.
el de ser hijo de Dios o ser cristiano, ¿no? Que también ya hablamos un poquito de eso. Esa promesa se hizo en aquel entonces y precisamente este pacto se iba a cerrar con esto, que iba a ser Jesucristo. Entonces adquiere esta representación, que este simbolismo que hizo Jesucristo con el pan y con el vino, adquiere todavía algo más poderoso, la Santa Cena. Por eso se le conoce así. No es porque los elementos tuvieran algo mágico, que Dios podría haberlo hecho. Si convirtió agua en vino, pues estamos hablando de alguien que manipula la materia a su antojo. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Exacto. Y bueno, algún día hablaremos de eso. Está interesante también, pero ahorita no. El punto es de que era una representación y agarró lo que tenían en la mano y que era más común en aquel entonces, porque recuerdan que se iba a celebrar lo que La se Pascua. conoce como la Pascua, eran los elementos que más había. Quizás si hubiera sido otra celebración, hubieran ocupado algunas otras cosas. Bendito sea Dios, no tenían las hierbas amargas, no las metió dentro de esa cosa, porque si no, híjole, estaría medio feíto el asunto. Comer algo amargo sería un poquito interesante. Pero simplemente usó estos dos elementos para representar dos cosas y que son importantes. El cuerpo de Cristo siendo torturado y la sangre que venía siendo el vino. ¿Recuerdan cómo se sellaban los pactos en aquel entonces? Era con sangre. Una de las representaciones no muy higiénicas que se hacían también en el continente africano, y creo que algunas tribus todavía la siguen practicando, era de que, y lo han visto en películas, de que agarraban, se cortaban la palma de la mano, salía sangre, y el otro tenía que hacer lo mismo y se daban la mano. Se juntaban su sangre para que este pacto fuera a un pacto de Válido. caballeros válido, o que fuera así como que wow, sí se están comprometiendo. Por obvias razones esta práctica se quitó, porque ya saben que si algo pueden transmitir enfermedades es precisamente el contacto con las sangres. Había unos que lo llevaban más extremo, que esa sangre tenía que ser derramada en una copa de vino Y bebérsela. y tomársela. Tampoco era muy higiénico, aunque por ahí alguien dice que el vino, ¿cómo se llama? Disolvía todas esas cosas. Quién sabe, pero yo no lo haría. Mejor Yo vamos, no lo ando corroborando, manito. ni Más yo. vale prevenir. Bendito sea Dios de que ahora vamos con un notario público y podemos validar esas cosas. Pero bueno, en ese entonces todavía se hacían esas prácticas, pero eran representativas ya, tampoco ya lo hacían tan físicamente, o hacían alguna cosa de esta manera, simplemente eran simbolismos. Realmente ya una situación, ya podían ir ante el juez, ya podían ir y firmar un acuerdo, ¿no? Pero las representaciones se seguían practicando y para muchos requerían todavía más compromiso, porque era algo que quedaba para la vista de todo el mundo. Entonces era una práctica que se seguía haciendo. Por eso es que los apóstoles, cuando Jesucristo les dijo esto, dijo, ok, está haciendo un pacto con nosotros, estamos haciendo un pacto, y lo tomaron y lo aceptaron de la misma manera. Obviamente la gente que no entendía esta situación, pues lo veía como un acto de canibalismo, con un acto medio gacho, de que está la sangre de Cristo, este es el cuerpo de Cristo. Es una simplemente representación de lo que iba a pasar y de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Jesucristo, o sea, en representación de Dios, se estaba comprometiendo a hacer algo para nuestra salvación. Entonces era importante hacer esta situación. Ahora, sabemos lo que pasó después. Vino la crucifixión de Jesucristo, murió, derramó su sangre, la representación, ¿acuerdan? Del vino. Fue azotado y su carne casi fue arrancada. Una situación bastante también fuerte. Una representación que se acerca un poquito a lo que padeció físicamente Jesucristo, valorada por muchos médicos y algunos estudiosos de aquellas épocas. Pueden validar que se acerca mucho a la película de la Pasión. Se llama La Pasión, ¿no? De Sí. Cristo, Sí. que de Mel Gibson. Tiene cositas ahí medio raras, pero es muy bien representada esta situación de lo que subió físicamente Jesucristo. Que créanme, lo menos fuerte fue lo que sufrió físicamente, pero obviamente fue algo que como hombre sufrió y también tiene un nivel de importancia. No fue lo más fuerte que tuvo que pasar Jesús. Después hablaremos también de eso, pero fue algo que también lo hizo. Por eso la representación del pan.
Y la sangre porque habla de que se derramó hasta la última gota de sangre. Prueba de ello fue cuando le aventaron la lanza para verificar que estaba muerto y en vez de que saliera sangre, salió agua. Agua. O sea, toda la sangre fue vertida para lavar nuestros pecados. Que creo que también sería un buen tema de tratar de por qué la sangre tuvo que derramar, ¿no? Lo podríamos dar aquí, pero nos alargaríamos un poquito más y ya Sí, vamos un sí. poquito tarde. Entonces estamos hablando de esta representación y esto. Después Jesucristo resucita y entonces ahí cuando nosotros nos da el derecho de ser hijos de Dios por el sacrificio que hizo Jesucristo. Pero antes se firmó un pacto. ¿Cuál fue? Lo que sucedió en la Santa Cena. Entonces, estamos hablando de que hay una deuda que se tiene que pagar. Jesucristo lo firma y dice, yo la voy a pagar a la presentación de la Santa Cena. Se tenía que pagar. A la hora de pagar, ¿qué fue? La muerte y crucifixión de Jesucristo. Eso es un precio que se tenía que pagar. Después de eso, no fuimos salvos en ese momento. ¿Cuándo fuimos salvos? Cuando fuimos rescatados, cuando Jesús resucita. Ya estaba firmado el pacto, ya se había pagado el precio. Ahora, al resucitar Jesús, al no tener pecado, la muerte no pudo retenerlo y resucitó. Jesús fue resucitado porque Dios así lo quiso. Y entonces en ese momento nos hizo acreedores a ser llamados hijos de Dios. Todo empezó con un pequeño pacto, y lo pongo entre comillas porque no fue nada pequeño, el precio fue Sí, muy demasiado caro, costoso. pero se hizo. Pero ¿se dan cuenta la importancia de este evento? Es por eso que Jesucristo menciona estas palabras, haced esto en memoria de mí. Y quizá te parezca un poco ególatra decir, ay, sí, pues recuérdame que soy acá, que la libré y la hice yo solito. No podríamos pensar esa situación. Pero ahorita voy a explicarles por qué yo no lo veo de esa manera y por qué no creo que sea de esa manera. Y bueno, pasó esta situación y entonces empezó a recordarse, empezó a hacerse. Como les decía, a partir del siglo II se hizo un poquito ya oficial y empezaron a tener diversas manifestaciones. La Iglesia Católica, que fue la más difundida en aquel entonces, la más próspera desde el siglo II en adelante, empezó a crecer y la práctica que tuvo, al ser mucha gente, optó por estos elementos, a tomarlos como una oblea, que es una representación también de un pan, y empezó a tener vino. Y bueno, no empezaron con una oblea, empezaron con tiritas de pan, empezaron con cosas muy pequeñitas y empezaron hasta lo que hoy tienen. Así la iglesia normalmente lo empezó a hacer de esta manera. Algunas iglesias, las protestantes, las bautistas, algunas iglesias derivadas del cristianismo de la parte reformada, en su afán de ser diferentes a lo que era la iglesia católica, por el motivo que ustedes quieran, tampoco nos vamos a meter en que quién tiene la razón y quién no. Lo trataron, no, nosotros no vamos a usar eso, vamos a usar otro tipo de cosas. No usamos vino porque eso es para emborracharse y nosotros no queremos emborracharnos. Y entonces empezaron a utilizar otros elementos, ¿no? ¿Qué pasó? Esta celebración empezó a perder su sentido. Y en muchos casos, aún a años, un par de años después de la muerte de Jesucristo. Tanto así que el apóstol Pablo menciona en una de sus cartas que no lo hicieran y que no lo tomaran a ligera. ¿Por qué? Porque lo hacían normalmente en una buena comidita y que el vinito, pues ahí hay mucho vino, vamos a tomarlo. Y pues qué tanto es tantito, nada más es la sangre de Cristo. Tráete tráete más pancito y pues por ahí hay carnita. Y bueno, empezaron a hacer, no estaba mal, pero ya perdía el sentido del por qué se habían reunido. Y es ahí donde les manda una amonestación diciéndoles, no inventen. La celebración de la cena no es para eso. No te Por, pases, como ajá. diría Marta. No manches, maestro, como dirían aquí en el Distrito Federal, ¿no? No te pases, maestro. Pero bueno, rápidamente saludamos a Ruth Miranda. Hola, Ruth. Hola, Buenas Ruth. noches. Aquí nos dice. Y bueno, entonces les mando una advertencia y les diga, no tomen la cena indignamente. No hagan esto, por favor. ¿Por qué? Porque se están basando en sus gustos,
en las cosas banales y están dejando a un lado esta representación, este acto. Y los amonesta por otras cosas, lean por ahí también Primera de Corintios, no les voy a decir el versículo y el capítulo para que lo lean Para todo. que lo lean todo Es una completo. carta cortita, por favor, no les afecta mucho. Y van a darse que los corintios se parecen tanto a mí, se parecen tanto a nosotros que sí está medio macabro, ¿no? Pero bueno, lean todas las cartas de Pablo y van a ver que nos identificamos con alguno de los pueblos a que fue escrito. Total, ¿qué pasó? El hacer esto menos es algo que empezó a molestar a mucha gente y empezaron a empezar a poner un poco de trabas. ¿Dónde se debe de celebrar? ¿Cómo se debe de celebrar? No debemos de mezclarlo con algún otro convivio. Algunos decían, no, es el momento preciso para poder tener un convivio. No, es que el vino no, mejor jugo de uva, como les decía. No, es que si usan pan normal no va a tener el sentimiento y la verdadera esencia. Porque Muchas si es un bolillito, tiene levadura, y la levadura significa el pecado, y vas a estar comiendo pecado. O no, entonces decían, puedo usar un gansito marinela, que no nos patrocina, por cierto, bueno, un chocotorro para que no Recuérdame. Sí, alguna otra cosa. No, ¿cómo crees? Es pan sin levadura, si no, no. Otros que podemos usar galletas marías, no, porque son dulces y debe de ser algo No, diferente, porque unas sin, están muy grandes. sin sabor. saladitas. Galletas saladas, no, porque la sal, no, pero sí representa la sal, porque somos la sal del mundo. En fin, ¿Cuáles ya papitas? empezamos a ver detallitos que sinceramente, no, a lo mejor no somos a la calidad que tenían los corintios, pero Sí. híjole, ya empezábamos a perder la esencia de lo que era la representación de la cena del Señor. Es ahí donde yo tenía un problema con todo eso, porque sinceramente es lo que nos preocupaba más. Y otros empezaron con muy buenos motivos y de hecho normalmente es cuando empiezan así algunas tradiciones de decirles, no saben qué, si la gente no sabe lo que está haciendo, mejor no vamos a dejar que participen. ¿Por qué? Porque dentro de esa parte que Pablo estaba diciendo de no tomar la cena indignamente y a la ligera, decía que el que la toma a la ligera trae condenación para sí mismo. Sí, sí, eso dice, manito. Y esa parte es la que decía, no, 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 vamos a proteger a la gente, vamos a decirles, solamente que estés bien convencido de lo que estás haciendo, hazlo. Que no lo hagan los niños todavía no tienen una conciencia de eso, entonces por favor no lo hagan porque van a tener algún problema. Y también yo creo que vamos a hablar un poco de eso más adelante, porque muchos dicen, ay, que sí tienen la conciencia para adorar a Dios, pero no tienen la conciencia para cometer pecados, así como que la tienen o no la tienen. Pero bueno, es otra cosa ya de prácticas Eclesiásticas. sociales y eclesiásticas y de muchas otras cosas. Pero bueno, es otra cosa. El punto era de que para proteger a la gente empezaron a decir, primero tienes que ser bautizado. ¿Por qué? El bautismo requiere de un preparamiento y para que la gente esté convencida de lo que está haciendo. Al ya estar bautizado, por lo menos tienes conciencia de lo que estás haciendo en la iglesia. Y tomar la Santa Cena ya no lo haces a la ligera, lo haces un poquito más consciente. Conciencia. ¿Cuál fue el problema? Que empezamos a pensar de que este acto tenía algo místico. El pancito, o bueno, la galletita o el jugo de uva, adquiría un poder místico que si te lo comías te iba a condenar. Y como le hemos dicho aquí muchas veces, cuando viene condenación, no viene de parte de Dios. Y aquí es donde hago un gran señalamiento. Vuélvelo a repetir. Siento que necesitan escucharlo de nuevo. Si hay Ojo. condenación, si viene condenación, no viene de parte de Dios. Obviamente Dios nos va a hacer consciente de nuestro pecado y nos va a hacer ver de que si seguimos así, no vamos a tener un buen final en muchos sentidos. No solamente es de que, ay, es que no voy a ganar la vida eterna. No, eso creo que es lo de menos. El punto es de La que nos consecuencia a estamos, la condenación. nos hacemos daño y simple y sencillamente no vamos a caber en un buen lugar. Y esa es la parte que tenemos que tener cuidado. Dios siempre va a traer restauración, no condenación. Y también un día hablaremos de la diferencia de esta situación. ¿A qué voy con esto? Tenían un buen significado y por eso empezaron a tener esta parte, pero el problema era de que
La situación era de que, ay, para poder participar de este evento, se volvió un acto de que, miren, yo sí soy bien santo, y yo sí la puedo tomar porque yo estoy bien y no me importa. Porque si no estuviera bien, no la estaría tomando, si no estaría trayendo condenación. Se volvió en una cosa más que de nuevo el significado correcto, que era recordar lo que Jesucristo había hecho por nosotros. Estaba volviendo en un acto nada más, en un rito X. Y es ahí donde tenemos un gran problema. Prejuicioso, ¿no? Y esta fue la situación. Y que mira, no tomó la cena, seguramente ha de estar en pecado, estar mal. Oye, eso es algo bien cañón porque pasa mucho, ¿no? O sea, yo creo que en todas las iglesias ha de pasar, ¿no? Eso de que, oye, este hermano no pasó, quien sea, ¿no? Desde el que se congrega nada más hasta que el que sirve. No, y más a los que están en eh, mira, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué no pasó? ¿Por qué no tomó la Santa Cena, no? Pero bueno, ahorita se les voy a poner un poquito más altas. Si ustedes creían que les voy a decir, tómenla, no hay problema. Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Cuál es el punto de esto? Realmente las indicaciones de Pablo no iban por ahí. Y de hecho, esto es más profundo de lo que ustedes creen. El simbolismo realmente no tiene absolutamente nada que ver. Y es aquí donde yo digo, realmente puedes hacerlo con Coca-Cola, con agua, con jugo de piña, con jugo de uva, con jugo del que quieras, con vino de verdad. Tepache. No lo hagas con Bacardí y eso porque vamos a volver a la misma, te vas a poner bien happy, te va a olvidar lo que estabas Se te va a haciendo. olvidar, se te va a olvidar por qué lo estás haciendo. Con leche, con chocolate, puedes hacerlo con lo que tú ¿Qué tal quieras. si trae arrepentimiento? Y con conchas Bimbo, que tampoco nos patrocina. Con colchones que saben bien ricos, digan lo que digan, le pegue a quien le pegue. Después les paso una receta de eso. Unas barritas. Con lo que sea, pero tienes que tener el significado. ¿Por qué lo digo y por qué voy con esta situación? Realmente lo que importa es recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros, que no se nos olvide, que hay un pacto de por medio, porque en varias ocasiones se nos dice quien guarda mis mandamientos es el que me conoce. Entonces, si no guardamos sus mandamientos, no lo conocemos. Y podemos seguir hablando de cosas. De nuevo, no voy a traer condenación, porque la condenación de nuevo no viene de Dios, acordémonos. Pero Dios sí nos dice qué debemos de hacer. Dios nos instruye lo que debemos de hacer. Muchos pensamos que el tomar la cena del Señor nos va a traer algo mágico, que va a traer algo y todo. No, realmente no más es un recordatorio, es un simbolismo muy bien hecho porque se nos olvida muy, muy seguido. Qué feo que lo que nos ha hecho acreedores a ser llamados hijos de Dios se nos olvide. sí, Así que necesitamos un recordatorio y esta representación, este evento, este rito, como quieran llamarlo, nos ayuda a recordarlo. El problema es cuando lo hacemos tan automático, lo hacemos tan cualquier rito, que empezamos a perder la esencia, lo que nos decía Pablo, lo están haciendo a la ligera, aguas muchachos, aguas cuates. Ya no solamente hacerlo por hacerlo, o ay, voy a pedir perdón antes de tomarlo, ya lo pedí perdón, ya puedo tomarla. Lo hiciste para participar en un rito, no porque realmente tengas conciencia o estés arrepentido. O, bueno, tengo que hacerlo porque si no el pastor me va a regañar y me va a aventar un sermón de aquellos y voy y lo hago y ya hice esa cosa, ya estoy bien, ya puedo seguir pecando a gusto. Ya pasó, ¿no? Y eso también es muy malo. ¿Por qué? Realmente la esencia de tomar la cena indignamente no tiene nada que ver con que tengas en ese momento algo. Tomar la cena indignamente es vivir como si Jesucristo no hubiera hecho nada. Exacto. De De que hecho, si... Ajá, vas y no. como comentábamos, ¿no? Que tendría que, en vez de ser parcial, tendría que ser algo que tenemos que vivir diario, ¿no? Tener presente diario, porque pues, es nuestra forma de vida, ¿no? De sí, ahí pues es nuestro dependemos, recordatorio. ¿no? Sí, y esta situación de
No es participar del rito como tal el problema. El participarlo es estar llamándome yo a la ligera hijo de Dios, que fue un resultado de un pacto que firmó Jesucristo, pagó el precio y después nos hizo salvos al resucitar. Eso es participar de la cena del Señor, de ese pacto, indignamente, portándonos como se nos antoja, no obedeciendo a Dios, viviendo una vida que no refleje aquel sacrificio, en agradecimiento a lo que Jesucristo hizo por nosotros, que Dios mandó a su Hijo. Eso es tomar la cena indignamente. No es de que, ay, hoy mentí y tengo que confesar de que mentí para poder participar en el evento que todos me van a ver. No, eso no tiene nada que ver. Nomás es remordimiento por algo y después seguimos haciendo lo mismo. Mi problema siempre era, y esto es muy personal, de que odio los ritos como les decía y no le veo sentido. Cuando pude entender esta situación, Dios me hizo entender, es que no se trata nada más del evento, Samson. Estás viviendo una vida que no refleja realmente lo que Jesús hizo por ti. Y es ahí donde dije, en la torre. Así es. Y ahora yo no nomás me sentía mal o trataba de portarme bien para tomar esa cosa, sino ahora trato casi cada día de vivir una vida que refleje lo que Dios está haciendo. Y digo trato porque no lo logro a veces. Me burlo de gente, critico gente, se me atraviesa alguien en el tráfico, que aquí en la Ciudad de México es algo muy común, y le digo sus cosas. Se estacionó mal alguien y me dejó un lugarcito bien pequeñito, no sé, todas las cosas que pasamos a diario. Se metió en la fila a alguien, estaba durmiendo bien rico y a alguien se le ocurrió empezar a cantar afuera de mi casa, y en fin, tantas cosas que nos pasan día con día y que empezamos a vivir no una vida que realmente agrada a Dios, no empezamos a reflejar eso. Eso realmente es lo que deberíamos de estar haciendo. Y día con día ser partícipes de la cena del Señor. ¿En qué sentido? ¿Debemos de hacer diariamente este acto? Si quieren, háganlo. Es útil. Pero el problema no es eso. El problema es de que luego perdemos la esencia de eso. Sino realmente estar conscientes de que no tendríamos lo que tenemos si no fuera gracias a ese sacrificio. De que estoy bien mal en mi matrimonio, pero ay, sí voy a participar en este lugar. Pues eso es lo de menos, es lo que sea. Lo peor es que te llamas hijo de Dios, estás disfrutando un privilegio que solamente tienen los que firmaron ese pacto y te estás comportando como, no como un hijo de Dios. Y eso es participar de la cena indignamente. Indignamente. Ay, no, es que no voy a hacer esto, voy a desobedecer a mis papás, los voy a maldecir, igual. Es que voy a traer a ir a mis hijos, es que me voy a portar mal con la maestra, y es que el monito el vecino, siempre me avienta la basura a mi lado, y es que es un hijo. Lo que ustedes quieran. Eso no es digno de un hijo de Dios. Y estamos participando de la cena, de ese pacto. La cena es lo de menos, fue el pacto, la representación de ese pacto, indignamente. ¿Qué significa el valor? Entonces debemos de dejar hacer el evento. No, porque se nos olvida. Ahora, cada vez que haya ese acto en tu iglesia, en tu congregación, en tu lugar de reunión, toma esta importancia más. Y no esperes a ese día. Día a día, hazlo, ya sea que agarres cualquier elemento, lo que sea, pero recuerda lo que Jesús hizo por nosotros. Sí. Y tratemos de vivir una vida de un hijo de Dios, de alguien que firmó ese pacto también cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Como lo hagas, hazlo como quieras. Hazlo como quieras. Con Coca-Cola, con lo que sea. Por acá dicen que le estoy antojando la cena. Pues adelante, ¿no? Coman pancito y vinito. Traigan coquitas, ahorita la hacemos. Pero lo más importante, recordemos y firmemos de nuevo ese pacto con Dios de decirle, voy a vivir como debe de vivir un hijo de Dios, en amor, en representación, en obediencia a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Lo que sufrió su cuerpo físicamente,
y que tuvo que derramar su sangre para limpiar nuestros pecados y para poder ser acreedores a ser llamados hijos de Hijos de Dios. Dios. Juanita Barrera nos dice, ahí es la gran importancia de estas enseñanzas. Exactamente. No es nada más porque a alguien se le antojó, no es nada más alguien lo hizo, va más allá de un acto. Tengámoslo muy en cuenta. No es que nadie me lo enseñó. Bueno, ¿qué crees? Te tengo noticias. Lo estás escuchando aquí. Exacto, ya lo estás Y, aprendiendo. ajá, y no es porque, uy, los de 23 grados, no, es Dios que nos puso en nuestro corazón a hablar de este tema. Y te quería recordar lo importante que eres y el precio que se tuvo que pagar, pero también de que hay que vivir una vida como lo que somos hijos de Dios. Dios. Y si tú nunca has hecho esta cosa, créeme, vale la pena. Aún de dejar a ciertas cosas que nos hacen daño, porque realmente eso es lo que está pasando. El problema más de Dios de decir es que no me obedecen, bola de desagradecidos, no. El pecado a la larga nos hace daño. Y el que nos haga daño dices, pues ¿qué es mi vida? Yo la hago. Lo que le duele a Dios no es que lo desobedezca, lo que le duele a Dios es de que nos estamos haciendo tanto daño que no nos va a tener junto a Él. Eso es lo que verdaderamente le duele a Dios. Porque el Tienes pecado nos mucha aleja razón. de Él. Dice por aquí Juanita, muchas gracias por compartir esta hermosa enseñanza bíblica. Gracias a ti por estar aquí. Pero más gracias a Dios que nos lo recuerda Así y es. que tenemos esta oportunidad de poder recordarlo y que nos da la oportunidad día a día de poder recordarlo y de ponerlo en práctica. No está Dieguito para que nos saque del momento incómodo de silencio, pero bueno, aquí Va a estamos. salir, yo vomito. Bueno, ándale, a veces yo. Yo también vomito. Ay, no, te falta flow. Pero Yo bueno, no lo sé leer. los invitamos a que reflexionemos sobre esto y que lo tengamos. Últimas palabras porque ya menos colgamos, perdón. Pero más que nada es por la hora. Una Sí, cosa, perdón. quizá cambiemos un poquito el horario de la transmisión, pero bueno, mañana tenemos junta a los de 23 grados y vamos a hablar de esto, pero Sí, es vimos que se cierto. conectaron, muchas gracias. Ahí Sí, no, muy bien. Y a pesar de que no compartimos por las prisas, pero muchas gracias por estar por gracias. acá. Últimas palabras, Sino, vas. Últimas palabras. Híjole. Este, yo creo que es un tema muy, muy, muy importante. Como ya lo hemos dicho, bueno, como también ya lo comentó Sam, la importancia que tiene o que le tenemos que dar simplemente por el hecho de lo que representa, ¿no? La muerte y resurrección de Jesucristo, y que eso nos vino a traer la oportunidad a nosotros, ¿no? De ser parte de lo que Dios había planeado para esta tierra, ¿no? Para cada uno de sus hijos. Porque bien lo comentaba Sam, ¿no? Había hecho, esto era como exclusivo para los judíos, ¿no? Pero gracias a lo que hizo Jesucristo, se extendió a todos nosotros, ¿no? Se extendió a cada uno de nosotros y tenemos ese privilegio, ¿no? Y más que verlo como algo, ¿cómo se podría decir? Eh, Ay, de que no hago la Santa Cena porque este, me puede ir mal o no hago, o estoy mal y no la puedo hacer. Velo como un agradecimiento y velo como una oportunidad, ¿no? Decir, ok, estoy mal, Dios me estás dando la oportunidad, ¿no? Jesús, me diste la oportunidad de venir a ti y aplicarte, ¿no? O sea, la misma palabra lo dice, ¿no? Jesús le decía a la mujer que iban a apedrear, ¿no? Dijo, ve y no peques más, ¿no? Y esto también lo podemos llevar en esta parte, ¿no? Ok, la regué, voy a tomar la cena en representación del sacrificio que hizo Jesús. Voy a mejorar, ¿no? Voy a cambiar esas actitudes que no le agradan a Dios. Voy a cambiar las cosas que a lo mejor yo sé que estoy haciendo y que van en contra de lo que Dios me ha enseñado, ¿no? Para agradarlo, no por ay, me voy a perder o este,
voy a hacerlo, sino un agradecimiento, ¿no? A toda esta parte que Jesús nos dio, ¿no? Muy bien, sí, muchas gracias. Por aquí Ruth Miranda también nos dice gracias por las enseñanzas, son de mucha bendición. Gracias a Dios que podamos estar aquí juntos. Y bueno, Ches, últimas palabras, comentarios, Sí, abrazos, mamá. complementar un poquito lo que estaba mencionando, sí, ¿no? Creo que nosotros cuando estuvimos tocando este tema, externábamos, ¿no? Cada una de las cosas que se hacen en nuestras iglesias y los elementos y todo esto, pero yo, lejos de pensar que si los elementos que se toman son los correctos o no, o el caso que mencionaba, ¿no? De la galleta, que si es sin levadura, que si es con levadura. Yo creo que lo más importante es que recordemos cuál es el significado, recordar ese pacto, como bien Sam lo explicó, este, no se debería de tomar tan a la ligera, porque se supone que somos personas que hemos decidido y hemos creído en el Señor Jesucristo y sabemos cuáles son los beneficios que esto tiene, pero también cuáles son nuestras responsabilidades. Y la verdad es que a veces es tan monótono que perdemos de vista el objetivo central y entonces ya se toma como una costumbre y no como realmente la importancia que debería de tener. Entonces ahora ya sabes que no es solamente pues la costumbre de hacerlo, el determinado tiempo que dedique la iglesia, los días que estén en acuerdo en la iglesia, sino que debería de ser un pacto que se renueva día a día, ¿no? Grande es nuestro Dios que nos permite día a día ponernos a cuentas con Él y externar. Y algo que decía Sam es muy cierto, ¿no? Por más que intentamos y decimos, no, hoy sí voy a ser íntegro, fallamos y ya pasan por tu mente muchísimas cosas que no agradan, ¿no? O que no o que están muy distantes de ser un hijo de Dios, pero creo que lo más importante es que este pacto se renueva día a día. Entonces, la importancia de saber que el sacrificio que se hizo fue tan, tan, tan grande y tan específico y sobre todo que con el amor con el que se hizo, que no debería de ser tomado a la ligera. Ahora ya lo sabes, ahora ya lo conoces. Tenemos que procurar todos ponernos bien delante de nuestro Dios, no tomar las cosas como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? O sea, no crearnos condenación para nosotros mismos, sino entender realmente qué es lo que el Señor Jesús nos quería enseñar con todo esto, que no se tome en vano el sacrificio. Y pues bueno, creo que fue un tema muy, muy amplio, pero creo que estuvo muy bien entendido. Si no todavía tienes dudas, bueno, pues no te preocupes, aquí estamos para poder contestarlas. Escríbelas y las estaremos contestando. Y pues bueno, gracias por estar con nosotros en todo este episodio. Esperemos que haya sido de su agrado, que se hayan aclarado todas las dudas e incertidumbres que probablemente estaban en su cabeza. Y una disculpa por el horario y es un poco complicado, se nos complica un poquitito los lunes, pero no pasa nada. Así que nos vemos el siguiente lunes por aquí con un tema también muy interesante. Lo que siempre les recordamos, ¿no? Escriban, ayúdenos a compartir y a las personas que escriben, muchas gracias por sus comentarios. A los que todavía no se animan, no pasa nada. No les comen la lengua a los ratones porque lo escriben con sus dedos. Entonces, aquí los esperamos el siguiente lunes. Cuídense, descansen y besos al futuro. Compartan, ¿no? Muy bien, todavía nos vamos, ¿eh? Nomás para... Ah, Ches piensa que porque ya terminó su participación, ya es todo. como dijo, tus últimas Ya es palabras. todo. Pues ya sé, pero Sí. todavía puedes hablar un poquito, pero a Yo veces así y le dejo mis zapatos no, ¿verdad? tus fans luego piensan que ya acabó esto, pero no, Sí, además acuérdense que esto no se acaba hasta que decimos bye y ya se cierra la pantalla. todavía falta mi participación final. Pero bueno, ok, solamente para cerrar. Recomendación, no vayas con tu pastor corriendo y es que deberíamos de celebrarla a diario porque usted no lo hace. Eso está muy lleno de desobediencia. Tu pastor tiene un motivo y tiene la razón por lo cual lo hace. Una de Es ellas es correcto. Una de ellas puede ser precisamente lo que nos llegó a pasar a muchos y a algunas personas les pasa. Lo hacen tan seguido
que vuelve a perder su esencia, como la iglesia primitiva que lo hacía. ¿Qué es lo que pasaban con ellos? Cada que se veían lo celebraban y era convivio y que el vinito y ya saben qué pasó. Entonces, podemos en lo mismo. Hay un motivo. De que todos los deberíamos de hacer como en la iglesia de Sino, porque también los niños, es muy bueno que a los niños se les explique, pero de nuevo, si no tienen conciencia, realmente todavía a cierta edad no se tiene la conciencia de esto. Entonces, que participen o no es irrelevante, pero sí sería bueno de que vieran, mejor que participaran. ¿Por qué? Porque es una buena enseñanza para que después lo puedan hacer. Es una sugerencia solamente, pero sería muy bueno que en vez de decir si sí o si no, sería mejor explicarnos. ¿Ustedes no creen? Exacto. Sería Sí, poder mejor verlo, ¿no? Esta situación. No queremos poner nada en eso. Esto es personal. sí. En sus congregaciones síganlo haciendo como tengan que hacerlo. Pueden comentarlo con su pastor, claro que sí, pueden decirlo. También a lo mejor les va a decir, no, están locos o no sé qué. También es Pueden respetable. decirle, si lo sigues, te corremos de la congregación y cosas Pero así. Sí. nos pueden ver escondidas, no, no es cierto. Pueden, con toda libertad. Pero aquí que lo más importante y lo que siempre les decimos, vayan a la palabra de Dios, Sí, vayan a la Biblia y ahí van a encontrar si estamos locos o no. Una cosa que es importante, si esto te ayuda a acercarte más a Dios, créeme, tómalo. acéptalo. Si te hace alejarte de Dios, entonces deséchalo totalmente. Te causa conflicto de que si lo tomo con Coca-Cola, no lo tomes con Coca-Cola, tómalo como lo dice y como te sientas cómodo. ¿Me explico? Y bueno, Sí, ahora, Bueno, terminando la parte que no, creo que no concluí. No es cosa de gólata de Cristo de decir, ay, para que me recuerden y vean toda esta situación. ¿Cuál era el punto? Recordar quiénes somos por el sacrificio que Él hizo. así es. Recordarnos a nosotros. Eso era lo más importante para Jesús. No lo hizo para ganar su nombre. Ya lo tenía. sí, Era hijo de Dios. Entonces, ¿qué le importaba si lo hacía o no? Pero sí para que nosotros tuviéramos un privilegio que no se nos llegara a olvidar. Por eso nos dijo, recuerden esto. En memoria de mí. ¿Por qué? Porque era el camino al Padre. Y eso era lo más importante. Bueno, muchas gracias también. Les agradecemos estar aquí. Próximo tema, a ver, déjenme acuerdo cuál es. ¿Quieren el spoiler? Ya que se quedaron con nosotros Dale. hasta sí. el final, vamos a dar Espera, ahorita spoiler. les digo. Estoy abriendo Chucha. aunque ustedes no lo Ahorita les crean, estoy abriendo. tenemos una aplicación que nos ayuda a ver eso y nos ayuda a ver esto. Aunque usted no lo Qué crea, temas. nunca la Sí, vemos, esto sí se prepara, nunca la vemos, nunca lo vemos. pero Sí, ahí está. ¿qué creen que se está actualizando mi porquería? Sí, también la mía. Ahí Yo no lo puedo. hicieron una actualización seguramente. La mía Ya ya está abriendo, ya está abriendo. dice. Ah, ya. Uy, está interesante. Y es un día muy bonito. Es el día en que nacieron todas las flores, según lo que me han dicho desde chiquito. Ay, sí, sí es Es el día en que cierto. nacieron todas las flores. Así que si quieren donativos por PayPal, por MoneyGram, por Se Mercado acepta, se Pago, acepta. con gusto. Es el día de mi cumpleaños, 17 de octubre. Eh, El tema, spoiler, gracias por quedarse, es los misterios de Dios. Va a estar buenísimo ese podcast. Así que no se lo Sí, va a pierdan, estar. porque va a estar bueno. Va a estar muy interesante. Así que ustedes saben. Casi no damos spoilers, pero esta vez sí. Porque se quedaron con nosotros hasta tan tarde. Porque ya se acerca el Hasta el final. cumpleaños del productor. Y bueno, sí, porque es mi cumpleaños. Y sí, sí va a haber episodio aunque esté de cumpleaños, no se preocupe. Mm, ¿Sale? Bueno, nos vemos entonces, chicos, muchas gracias. Sí. Todos los que están por acá. Dice Ruth Miranda. Sí, exacto. Esa es la actitud. Luego el after party. Ah. Así que coméntenle a todos, compartan, ya saben, como decía el Chino. sí, Denle like, comenten, pónganos 5 estrellas si nos están oyendo en sí, por Spotify. favor. O Así bueno, y si no es. nos pongan menos, porque no comenten también, en Apple Podcast también, en iVoox también denos estrellitas. ¿Dónde más salimos? Pues ya. En Google Compártanlo de Podcast todas igual, formas. en todos lados donde puedan y nos están escuchando, están oyendo, por favor, ayúdenos Por a favor. difundirlos. Encontrar. Recuerden, esto
No es para que nos moneticen, no tenemos todavía monetización y a lo mejor nunca la vamos a tener, no nos importa, pero sí para que pueda llegar a más gente y la gente que ustedes Básicamente. sepan que lo necesitan y que Dios pueda hablarles por medio de estos tres muchachos, 4 o 5 cuando somos los todos. Van a ver, van Sí, a ver. sí, sí. Se vienen cosas interesantes, así que manténganse sintonizados. Más aparte del tema, van a Las ver. fotos del chat. Las fotos de Charlie están pendientes. No llegaron a los likes que habíamos dicho, así No puede que, ser, y eso que pedimos pero 2. bueno, Likes si no llegaron. ya veremos cómo lo hacemos, pero bueno. También por aquí, un comentario que no se me pasó, pero según yo iba a dejar para después. Marco nos decía que una iglesia, una religión, te ponía un requisito y no podías tenerla. También tenía cierto motivo, el por qué, porque decían si no te habías confesado, por ejemplo, no podías participar de la cena. Esto más que nada se hizo porque, y no es para defenderlo ni nada, pero tenía un porqué, y creo que debemos de saberlo. El de que reconocieras tus pecados y te arrepintieras de ellos. El problema es que dije, ay, si tengo que arrepentirme y confesar mis pecados, mejor no lo hago. Y se vuelve restrictivo. Uy, así que chiste. Pues sí, entonces mejor ni como esa cosa, ni más ni me gusta. ¿Bien cómo pierde la esencia? Y no fue Exacto. por la regla, fue porque nosotros no queríamos Porque dejar somos rebeldes. nuestra antigua vida, nuestra forma de vivir. Entonces, Ujú. no importa las reglas que te pongan, más bien es realmente somos dignos de tomar la cena del Señor. Sí. Pero Dios nos hizo dignos y podemos tomarla. Pero más hecho, vamos a tratar de vivir esa vida por la cual Jesucristo fue entregado por nosotros. ¿Estamos? Bueno, Sí. Así es. vemos, pórtense Sí, bien, coman chocolate. Por cierto, pagan lo que pagan, no, ¿verdad? no es mención pagada ni nada, pero qué mal estaba el chocolate del Oxxo que me comí ese rato. Pero bueno, Qué Mejor mala del onda. Seven. El no, del Seven, mira, pero es que me queda más lejos, manito. Pero bueno, pero está más rico, lo vale. puede ser, sí, yo creo que sí. Vamos a cenar porque tenemos hambre. Sí, ya Sí, tenemos hambre. y ya Pórtense empieza el bien, pan. nos Besos a vemos. todos. Adiós. Bye, Nos vemos el bye. lunes. Nos vemos en el Dios. besito. 8:30. Bueno, sí, 9. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. Nos vemos. Bye. Adiós.